Hay unas palabras que no se olvidan, no porque sean bonitas ni porque vengan cargadas de amor. Se quedan porque duelen con una precisión quirúrgica, porque llegan en el momento exacto en que uno está más abierto, más vulnerable, más dispuesto a creerlas. Lárgate y llévate a ese bastardo contigo. Eso fue lo que Lorena escuchó un martes por la mañana, con su hijo de 4 años agarrado de su mano y una bolsa de ropa a medio llenar en la otra. Lo escuchó de la boca de la mujer que se suponía era su suegra. La mujer que se suponía era su familia. Y lo peor no fue la palabra. Lo peor fue que había otras 10 personas escuchando, y ninguna dijo nada. Esta es la historia de Lorena Castillo, y les prometo que cuando terminen de escucharla, van a recordarla mucho tiempo. Lorena creció en Cali, en un barrio del oriente donde los mangos caían solos de los árboles y nadie tenía mucho, pero tampoco nadie se moría de soledad. Era la segunda de 4 hermanos, hija de un electricista que trabajaba 6 días a la semana y una madre que hacía rendir el mercado con una habilidad que Lorena siempre consideró un superpoder doméstico. No era una infancia de carencias dramáticas, era una infancia de límites claros y afecto genuino, de zapatos que se heredaban entre hermanos y cumpleaños celebrados con torta casera y vecinos que llegaban sin invitación, porque así funcionaban los barrios donde todos se conocían. Lorena era inteligente con esa inteligencia práctica que no siempre brilla en los salones de clase, pero que resuelve problemas reales con una eficiencia que los libros no enseñan. Terminó el bachillerato con notas buenas. Estudió un técnico en diseño gráfico en el SENA y a los 23 años tenía un trabajo estable en una imprenta mediana del centro de Cali, haciendo artes para volantes, tarjetas y catálogos de negocios locales. No era el trabajo de sus sueños, pero era suyo y lo hacía bien. Conoció a Sebastián Montiel en una fiesta de un compañero de trabajo un viernes de agosto. Sebastián tenía 27 años. Era alto, de cabello oscuro ondulado, con una sonrisa que llegaba antes que el resto de la cara y una manera de escuchar que hacía sentir a uno como si fuera la persona más interesante del cuarto. Bailaba bien, hablaba mejor y tenía ese don particular de los hombres que saben exactamente qué decir en el momento exacto para que uno baje la guardia sin darse cuenta. Lorena no fue ingenua, fue humana, y hay una diferencia importante entre las dos cosas. Se enamoró despacio y después de golpe, que es como ocurre casi siempre cuando ocurre de verdad. Sebastián la llamaba todos los días, la visitaba en la imprenta a la hora del almuerzo, la hacía reír de esa manera que duele un poco en el estómago, porque uno sabe que ya no va a poder vivir sin eso. A los 8 meses de noviazgo, Lorena quedó embarazada. La noticia llegó un domingo por la mañana, con ese símbolo más en la prueba de farmacia que cambia la geometría de todo lo que viene. Lorena se quedó sentada en el borde de la cama de su cuarto, con la prueba en la mano y el corazón haciendo cálculos que la cabeza todavía no había terminado de autorizar. Llamó a Sebastián. Él llegó en 20 minutos. La abrazó. Dijo que todo iba a estar bien. Dijo que él estaba ahí. Dijo las cosas que uno dice cuando quiere creer que las puede cumplir. El problema no era Sebastián exactamente. El problema tenía nombre y apellido. Amparo Montiel de Montiel, madre de Sebastián, dueña y señora de una casa grande en el barrio Granada, viuda desde hacía 10 años y administradora de ese luto con una eficiencia que incluía convertirlo en autoridad moral sobre todo y todos los que la rodeaban. Doña Amparo era de esas mujeres que sonríen con la boca mientras evalúan con los ojos. Lorena la había conocido 3 meses después de empezar con Sebastián, en un almuerzo familiar que Sebastián había descrito como sin presión, tranquilo, solo para que se conozcan. Doña Amparo había sido cordial de esa manera que es lo opuesto de la calidez, perfectamente educada, perfectamente distante, con preguntas que sonaban a conversación, pero funcionaban como entrevista de trabajo para un cargo que ya estaba decidido que Lorena no iba a obtener. ¿De qué barrio eres? ¿Y tus papás a qué se dedican? ¿Terminaste universidad o solo el técnico? Lorena respondió todo con honestidad y sin vergüenza, porque no tenía nada de qué avergonzarse, pero leyó perfectamente el subtexto de cada pregunta. No eres lo que yo tenía en mente para mi hijo. Cuando Sebastián le contó a su madre del embarazo, la reacción de doña Amparo no fue un escándalo inmediato. Fue algo más calculado, un silencio largo, una mirada fría,
y una pregunta que Sebastián le repitió a Lorena esa noche con una incomodidad que él tampoco sabía del todo cómo manejar. Mi mamá pregunta que si está segura que el bebé es mío. Lorena tardó 10 segundos en responder, 10 segundos que usó para decidir qué tipo de persona iba a ser en ese momento. Dile a tu mamá que sí, y dile también que esa pregunta no se le hace a una mujer decente. Sebastián no transmitió la segunda parte. Lo que siguió fueron meses de una tensión que Lorena cargó con más gracia de la que la situación merecía. Doña Amparo nunca fue abiertamente hostil. Era demasiado inteligente para eso. Era sutilmente invisible. No preguntaba por el embarazo, no ofrecía ayuda, no incluía a Lorena en las conversaciones familiares con esa naturalidad que se incluye a alguien que pertenece. Sebastián vivía en la casa de su madre. Eso era un dato que Lorena había procesado al principio como temporal, como algo que cambiaría naturalmente con el tiempo y las circunstancias. Pero el tiempo pasó y las circunstancias no cambiaron, y Lorena siguió viviendo en la casa de sus padres en el oriente, mientras Sebastián seguía en Granada, y la distancia entre los dos barrios era de 20 minutos en bus, pero a veces se sentía como otra ciudad. El niño nació en marzo. Lo llamaron Mateo. Tenía los ojos de Lorena y la sonrisa anticipada de Sebastián, esa que llegaba antes que el resto de la cara, y desde el primer segundo que Lorena lo tuvo en los brazos, supo que todo lo que vendría, bueno o difícil, va a tener sentido mientras ese niño existiera. Sebastián estuvo en el parto, estuvo los primeros días, estaba en general, cuando podía o cuando quería, que no siempre era la frecuencia que Lorena necesitaba. No era un mal hombre en el sentido de los que hacen daño con intención, era un hombre cómodo, de esos que eligen el camino de menor resistencia de manera tan constante que terminan siendo una forma suave de ausencia. Cuando Mateo tenía 6 meses, Sebastián le propuso a Lorena que se mudaran juntos. No en casa propia, no todavía, que el arriendo estaba caro y él estaba ahorrando. En casa de su madre, en casa de doña Amparo. Lorena lo pensó durante 3 días. Habló con su mamá, que la escuchó con esa sabiduría callada de las madres que saben la respuesta, pero entienden que los hijos necesitan llegar solos. Al final, Lorena dijo que sí, porque amaba a Sebastián, porque quería que Mateo creciera con su papá cerca, porque a veces uno toma decisiones desde el amor y espera que el amor sea suficiente para sostenerlas. No siempre lo es. La casa de doña Amparo en Granada era grande, de 2 pisos, con jardín adelante y patio atrás, 4 cuartos y una sala que doña Amparo mantenía como si fuera un museo de ella misma. Fotos familiares en cada pared, adornos en cada superficie, todo en su lugar exacto desde hacía 20 años. Lorena llegó con Mateo y 2 maletas y la determinación silenciosa de hacer que aquello funcionara. Duró exactamente 11 meses. No fue un evento único lo que lo terminó, fue la acumulación, la manera en que doña Amparo corregía a Lorena frente a Sebastián sobre cómo bañar a Mateo, cómo preparar la comida, cómo doblar la ropa, la manera en que las amigas de doña Amparo llegaban los martes a tomar café y Lorena era presentada como la mamá del niño en lugar de la novia de Sebastián o simplemente por su nombre, la manera en que las decisiones sobre Mateo, sobre los horarios, sobre las visitas al médico, pasaban por doña Amparo antes que por Lorena, como si la abuela tuviera más autoridad sobre el niño que la madre, y la manera en que Sebastián, cada vez que Lorena intentaba hablar de todo esto, encontraba una razón para no terminar la conversación. Tenía que salir, estaba cansado, no era para tanto, su mamá era así con todo el mundo, no era personal. El quiebre final ocurrió un martes de octubre. Doña Amparo había organizado un almuerzo familiar. Llegaron 2 cuñadas, un hermano de Sebastián con su esposa, 3 primos y la vecina de toda la vida que era tan parte de la familia que tenía silla fija en la mesa. 11 personas en total, incluida Lorena, que había ayudado a cocinar desde las 8 de la mañana, sin que nadie se lo pidiera ni se lo agradeciera. En algún momento del almuerzo, uno de los primos hizo un comentario sobre el parecido de Mateo. Dijo que el niño era idéntico a Sebastián de chico. Doña Amparo sonrió y dijo algo que Lorena no esperaba, dicho con esa ligereza calculada de quien sabe exactamente el peso de lo que lanza, pero lo lanza de todas formas. Sí, gracias a Dios salió a la familia, porque uno nunca sabe, ¿verdad? El silencio que siguió duró 2 segundos.
suficientes para que todo el mundo en esa mesa entendiera exactamente lo que doña Amparo había dicho sin decirlo. Lorena dejó el tenedor en el plato, se limpió la boca con la servilleta, miró a Sebastián. Sebastián miraba su comida. Lorena se levantó, fue al cuarto, agarró a Mateo, que dormía la siesta, metió lo que pudo en una bolsa en 5 minutos y cuando salió al corredor camino a la puerta principal, doña Amparo estaba parada en la sala con los brazos cruzados y esa expresión de quien sabía que esto iba a ocurrir y se había preparado para el momento. ¿A dónde vas?, preguntó doña Amparo. Me voy, respondió Lorena. Sebastián, llamó doña Amparo sin mover la vista a Lorena. Sebastián salió del comedor, miró a Lorena, miró a su madre, y en ese segundo Lorena vio con una claridad que ya no tenía manera de ignorar que Sebastián nunca iba a elegirla, no porque no la quisiera, sino porque elegirla significaba enfrentar a su madre, y eso era algo para lo que ese hombre no estaba hecho. Lorena, espera, dijo Sebastián. Lárgate, dijo doña Amparo en ese momento, con una frialdad que cortaba. Lárgate con tu bastardo. Esta casa tiene dueña. 11 personas escucharon eso. 11 personas que conocían a Lorena desde hacía casi 2 años, que habían comido su comida esa mañana, que habían cargado a Mateo en brazos y le habían dicho qué lindo, qué grande está. 11 personas. Y ninguna dijo nada. Lorena miró a doña Amparo durante 3 segundos. No lloró, no gritó, agarró a Mateo más fuerte al pecho, recogió la bolsa del piso y se fue. Sebastián no la siguió. Afuera, en la calle del barrio Granada, con sus árboles grandes y sus casas de fachadas cuidadas, Lorena caminó hasta la esquina. Ahí se detuvo. Mateo la miraba con esos ojos que tienen los niños de 4 años que no entienden qué pasó, pero sienten que algo cambió. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó Mateo. Lorena lo miró, respiró hondo. «A casa, mi amor», dijo, y llamó un taxi. La casa de sus padres en el oriente la recibió con el olor de siempre. Esa mezcla de guiso y ropa limpia y madera vieja que Lorena había dado por sentada durante años y que esa noche sintió como algo sagrado. Su mamá, doña Cecilia, no hizo preguntas. Abrió la puerta, vio la cara de su hija, vio al niño dormido en sus brazos y simplemente se hizo a un lado para dejarlos entrar. Después fue a la cocina y calentó agua para el tinto. Lorena le contó todo esa noche, en voz baja para no despertar a Mateo, que dormía en el cuarto de siempre. Contó desde el principio, sin omitir nada, con esa honestidad que uno solo puede tener con la persona que lo conoce desde antes de que supiera quién era. Doña Cecilia escuchó sin interrumpir. Cuando Lorena terminó, tomó un sorbo de tinto y dijo una sola cosa. Lo que esa señora no sabe es lo que tiene enfrente. Lorena no respondió, pero algo en esas palabras se quedó. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa que Lorena hizo por partes, como se reconstruyen las cosas que se rompen de golpe. Primero hay que recoger los pedazos, después ver cuáles sirven, después decidir qué forma va a tener lo nuevo. Sebastián llamó 2 veces la primera semana. Lorena contestó las 2. Dijo que lo sentía. Dijo que su mamá a veces se pasaba. Dijo que podían hablar, que podían arreglar las cosas. Lorena lo escuchó con esa calma nueva que le había llegado desde la noche en que salió de esa casa. Una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido a la claridad. Sebastián, le dijo en la segunda llamada, yo no me fui de tu casa. Me fui de un lugar donde mi hijo y yo no valíamos nada. Si eso algún día cambia, yo lo voy a saber. Pero por ahora lo que necesito es que seas papá de Mateo. Lo demás ya no importa. Sebastián no supo qué responder a eso. Lorena volvió a trabajar a la imprenta 3 semanas después de regresar a casa de sus padres. Su jefe, un hombre práctico llamado don Humberto, que apreciaba a los empleados que hacían bien su trabajo sin dramas, le dio la bienvenida con un apretón de manos y la novedad de que necesitaban a alguien que manejara las redes sociales del negocio, porque los tiempos habían cambiado y él no entendía nada de eso. Lorena entendía. Había aprendido durante los meses en casa de doña Amparo, en los ratos libres que encontraba después de que Mateo dormía, tomando cursos gratuitos en YouTube sobre diseño digital,
redes sociales, fotografía con celular. No lo había hecho con ningún plan específico. Lo había hecho porque necesitaba algo que fuera completamente suyo, algo que doña Amparo no pudiera opinar, ni corregir, ni contaminar con su presencia. Resultó que ese algo tenía valor. En 2 meses, la página de la imprenta tenía 10 veces más seguidores que antes. Los pedidos por mensajes directos habían aumentado. Don Humberto le subió el sueldo sin que ella lo pidiera, que era la mejor manera de que ocurriera. Pero lo más importante no fue el sueldo, fue lo que Lorena descubrió sobre sí misma en ese proceso, que tenía un ojo natural para contar historias visualmente, para encontrar el ángulo de una foto que hacía que un producto ordinario se viera extraordinario, para escribir textos breves que la gente quería leer hasta el final. Era, en términos que ella no hubiera usado para describirse, una creadora de contenido con talento real. Una tarde, mientras editaba unas fotos de la imprenta en su celular, su hermana menor, Paola, se asomó sobre su hombro. «Lorena, ¿por qué no haces eso para ti misma?» «¿Qué cosa?» «Eso». Paola señaló la pantalla. «Pero tuyo, una página tuya, mostrando lo que haces». Lorena miró la pantalla. Después miró a su hermana. «¿Y qué mostraría?» Paola se encogió de hombros con esa despreocupación de las personas más jóvenes que no han aprendido todavía a tenerle miedo a empezar. «¿Lo que sabes hacer? Diseño, fotos, esas cosas que le explicas a la gente en el trabajo. No sé, algo». Esa noche, después de que Mateo durmió, Lorena abrió una cuenta nueva en Instagram. No tenía nombre de marca todavía. No tenía plan de contenido ni estrategia. Tenía un celular con buena cámara, 20 metros cuadrados de apartamento familiar bien iluminados y 5 años de aprender a hacer mucho con poco. Subió su primera foto. Era un arreglo simple de su escritorio. Una taza de café, un cuaderno abierto, un lápiz, la luz de la tarde entrando por la ventana. Nada extraordinario, pero la composición era perfecta y la luz era exactamente la correcta. Y el texto que escribió debajo era honesto de una manera que la gente reconoce, aunque no sepa nombrarlo. 12 personas le dieron me gusta esa noche. 11 de ellas eran conocidas. La 12ª, no. Lo que construyó Lorena en el año siguiente no fue un golpe de suerte ni un milagro de algoritmo. Fue trabajo constante hecho con criterio, lo cual es más difícil y más valioso que cualquiera de las dos cosas por separado. Publicaba todos los días. Aprendió qué funcionaba y qué no con esa metodología empírica de quien no tiene presupuesto para equivocarse mucho, pero sí tiene tiempo para observar. Encontró su voz, directa, cálida, sin pretensiones, con ese humor suave que no ofende a nadie, pero hace sonreír a todos. Empezó a mostrar no solo diseño, sino el proceso detrás del diseño. Los errores, las correcciones, la manera en que una idea fea se convierte en algo bonito, con paciencia y criterio. La gente respondió a eso, respondió a la honestidad. A los 6 meses tenía 4,000 seguidores, a los 8, 12,000. A los 11 meses, un mensaje llegó a su bandeja de entrada de una agencia de comunicaciones de Bogotá que trabajaba con marcas medianas y que había estado siguiendo su cuenta durante 3 meses. El mensaje era directo. Estaría interesada en hacer una consultoría de contenido visual para 3 de sus clientes. Trabajo remoto, honorarios fijos mensuales, contrato de 6 meses renovable. Lorena leyó el mensaje 3 veces. Después fue a la cocina donde su mamá estaba picando cebolla. Le mostró el teléfono sin decir nada y esperó. Doña Cecilia leyó, dejó el cuchillo, miró a su hija. «¿Ves?», dijo simplemente. Lorena firmó el contrato 2 semanas después. Los honorarios de esa consultoría eran el doble de lo que ganaba en la imprenta. Habló con don Humberto, que reaccionó con la misma practicidad con que reaccionaba a todo. La felicitó, le propuso quedarse medio tiempo para las redes de la imprenta y le dijo que si algún día quería volver, la puerta estaba abierta. Lorena aceptó el medio tiempo, no por necesidad económica, sino porque don Humberto había sido bueno con ella, y eso se honra. Mateo tenía 5 años y medio cuando todo esto ocurrió. Era un niño de ojos grandes y preguntas constantes que heredó el ojo visual de su madre y la sociabilidad irresistible de su padre. Esa combinación que produce personas que se llevan bien con el mundo sin esfuerzo aparente.
Iba al jardín infantil del barrio, tenía 3 amigos mejores, y la pasión más grande de su vida en ese momento era un conjunto de bloques de construcción con los que armaba estructuras que Lorena fotografiaba porque eran genuinamente impresionantes para un niño de su edad. Sebastián veía a Mateo los fines de semana cuando podía, que no siempre era todos los fines de semana. Lorena había aprendido a no esperar más de lo que él podía dar, no por resignación, sino porque desperdiciar energía en lo que no cambia es un lujo que las personas ocupadas no pueden permitirse. No había rencor, había una distancia funcional y respetuosa, que era lo mejor que esa historia podía ofrecer en ese punto. Fue en esa época que Lorena recibió una llamada que no esperaba. Era la hermana de Sebastián, Marcela, con quien Lorena siempre había tenido una relación cordial, aunque nunca cercana. Marcela llamó un jueves por la tarde con una voz que Lorena identificó inmediatamente como la voz de alguien que está haciendo algo que le cuesta. «Hola, Lorena. Quería llamarte para decirte algo. Sé que no tengo ningún derecho después de lo que pasó ese día en la casa de mi mamá». «Hola, Marcela. Yo debí haber dicho algo ese día, cuando mi mamá dijo lo que dijo. Todas debimos haber dicho algo y no lo hicimos». Una pausa. «Lo he pensado mucho, y lo siento. De verdad». Lorena estuvo un momento en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decir lo correcto. «Marcela, yo ya solté eso. No cargo con eso». Hizo una pausa. «Pero gracias por llamar. En serio. Eso dice mucho de ti». Hubo un silencio breve del otro lado. «¿Cómo está Mateo?» «Hermoso, y construyendo ciudades con bloques de plástico». Marcela soltó una carcajada pequeña y genuina. «Me alegra mucho, Lorena». Cuando colgó, Lorena se quedó un momento con el teléfono en la mano. Pensó en doña Amparo, en la mesa del almuerzo, en las 11 personas calladas, en Sebastián mirando su comida. Y pensó que el perdón no siempre llega como un momento dramático de reconciliación. A veces llega como esa tarde tranquila, con el sol entrando por la ventana y Mateo armando ciudades en el piso, y una llamada de alguien que finalmente encontró el valor de decir lo que debió decir hace tiempo. A veces el perdón llega solo, sin que uno lo invite, cuando uno ya está demasiado ocupado construyendo para seguir cargando. El momento que nadie en el barrio Granada esperaba ocurrió un sábado de abril, 18 meses después de que Lorena saliera de esa casa con una bolsa y un niño de 4 años en brazos. No fue planeado, no fue una venganza ejecutada con frialdad, fue simplemente la vida siendo más irónica y más justa de lo que la ficción se permitiría. La agencia de Bogotá con la que Lorena trabajaba había conseguido un cliente nuevo, una cadena de restaurantes que quería renovar su imagen visual completa. El proyecto incluía fotografía, contenido para redes, rediseño de materiales impresos. Era el proyecto más grande que Lorena había manejado hasta ese momento y requería que viajara a Bogotá 2 veces para reuniones presenciales con el equipo. Pero antes de Bogotá, había una reunión local. El cliente tenía un restaurante en Cali, en el barrio Granada, que sería el primero en implementar la nueva imagen. La reunión era en el restaurante mismo, un martes al mediodía. Lorena llegó con su portátil, su cámara y esa seguridad nueva que no se anuncia, sino que simplemente está, visible en la manera de caminar y de dar la mano y de hablar de su trabajo con la fluidez de quien sabe exactamente de qué está hablando. El restaurante se llamaba Casa Verde y quedaba a 4 cuadras de la casa de doña Amparo. Lorena lo notó cuando llegó a la esquina, pero no le dio más peso del que merecía. Los barrios son los barrios, las ciudades son pequeñas. Esas cosas pasan. La reunión duró 2 horas. Lorena presentó referencias de trabajos anteriores, propuso una dirección visual, respondió preguntas con precisión. El dueño del restaurante, un señor de mediana edad llamado Don Félix, la miró al final de la presentación con esa expresión de los clientes que ya tomaron la decisión pero quieren ser corteses con el proceso. «Esto es exactamente lo que necesitamos», dijo. «¿Cuándo podemos empezar?» Lorena estaba guardando el portátil cuando escuchó la campanita de la puerta del restaurante y la voz que conocía perfectamente. Esa voz que tenía la costumbre de modular el volumen según la audiencia disponible. Doña Amparo entró al restaurante con una de sus amigas de los martes, buscando mesa para almorzar. Era cliente habitual del lugar, explicaría después don Félix sin saber la historia. Venía casi todos los martes.
Sus ojos encontraron a Lorena en el instante en que Lorena cerraba el maletín de la cámara. El reconocimiento fue simultáneo e inmediato. Doña Amparo se detuvo. Lorena se incorporó. Don Félix, que no entendía nada de lo que estaba pasando en el aire de ese cuarto, miró de una a la otra, con la incomodidad de quien llegó tarde a una conversación que lleva años ocurriendo. «Lorena», dijo don Félix, «le presento a una de mis mejores clientas, doña Amparo. Doña Amparo, ella es Lorena Castillo, la consultora de imagen que acabamos de contratar para renovar el restaurante». Doña Amparo miró a Lorena, miró a don Félix, volvió a mirar a Lorena. Lorena estrechó la mano con una sonrisa que era completamente real, porque hacía mucho tiempo había decidido que el mejor escudo contra el pasado era no necesitar usarlo. «Doña Amparo, qué gusto». Doña Amparo estrechó la mano. En sus ojos había algo que Lorena reconoció con una serenidad que la sorprendió a ella misma. No era vergüenza exactamente. Era la mirada de alguien que acaba de entender que el mundo no funcionó como esperaba y todavía está procesando esa información. «Lorena», dijo doña Amparo en voz baja, «no sabía que tú...». «Así es esto», respondió Lorena, simplemente, sin crueldad, sin triunfalismo, con esa ligereza de quien ya no necesita que el otro entienda nada en particular. Se les pidió de don Félix, saludó a la amiga de doña Amparo, que miraba la escena sin entender nada, y salió al sol de la tarde del barrio Granada. Caminó hasta su carro, un Chevrolet Spark usado que había comprado 3 meses atrás con sus propios ahorros, entró, puso el cinturón y se quedó un momento con las manos en el volante. No sintió lo que había creído que sentiría si alguna vez algo así ocurriera. No sintió satisfacción de revancha, ni necesidad de que doña Amparo sufriera, ni urgencia de llamar a alguien para contar lo que había pasado. Sintió algo más tranquilo y más completo que todo eso. Sintió que ya era suficiente. Esa tarde recogió a Mateo en el jardín. El niño salió corriendo como siempre, con una hoja de papel en la mano que resultó ser un dibujo que había hecho en clase. Era una casa, un árbol, 2 personas, una grande y una pequeña. «¿Quiénes son?», preguntó Lorena. «Tú y yo, y el árbol es el de la abuela Cecilia». Lorena dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolso. «¿Comemos helado?», preguntó Lorena. «¡Sí!», gritó Mateo con esa energía que tienen los niños que no saben que acaban de ser el punto perfecto de una historia. Fueron a la heladería de la vuelta. Pidieron 2 conos. Se sentaron en la acera con el sol todavía tibio de la tarde caleña, y Mateo se manchó de chocolate la camisa en los primeros 30 segundos, y Lorena no dijo nada, porque había cosas que importaban, y esa no era una de ellas. Esa noche, después de que Mateo durmió, Lorena abrió Instagram. Tenía 19,000 seguidores. Tenía 3 mensajes nuevos de marcas pequeñas preguntando por sus servicios. Tenía un comentario de alguien que decía que sus fotos le enseñaron a ver la luz diferente. Escribió una publicación nueva. No era sobre diseño ni sobre trabajo. Era una sola línea, sobre una foto de la vista desde la ventana de su cuarto con las luces del barrio encendidas y el cielo todavía con algo de color. Escribió: «Llegué aquí desde un lugar que creyó que no era suficiente. Qué equivocados estaban». En 2 horas tenía 800 me gusta. Y Lorena Castillo, que había salido de una casa ajena con una bolsa y un niño y las palabras más crueles que alguien le había dicho encima, se fue a dormir con esa paz que no se compra ni se hereda. Esa paz que solo existe cuando uno construye algo completamente propio. Y sabe, sin ninguna duda, que nadie se lo puede quitar. Hay personas que creen que pueden definir tu valor con sus palabras, que pueden decidir quién eres y cuánto mereces con una mirada o una frase dicha en el momento que más duele. Esta historia es para recordarles que esas personas se equivocan, siempre. Lo que otros rechazan no define tu límite, a veces define tu punto de partida. Si esta historia te llegó, si en algún momento en Lorena reconociste algo tuyo, cuéntanoslo en los comentarios. Esos mensajes nos importan más de lo que imaginan. Compartan este video con alguien que necesite recordar que los empujones del pasado no deciden el destino. Y si todavía no son parte de esta familia, suscríbanse al canal Finales Asombrosos. Aquí seguimos contando las historias que duelen un poco y después hacen bien. Los esperamos.